Ahí estamos. Hola, muy buenas. Estamos en un nuevo capítulo de Perspectiva Austral y el día de hoy tenemos un tremendo invitado, un invitado muy especial, Francisco José Contreras, que es jurista español, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y también diputado de Vox en las Cortes Generales por Sevilla. Muy buenas, Francisco. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para partir directo a la temática, la invitación que te hice principalmente es para que conversemos y puedas ilustrar a la gente sobre este concepto que tú tratas en tu última publicación, el último libro, llamado Contra el totalitarismo blando, cancelación woke, feminismo radical, imposición trans, histeria climática y corrección política. Si nos puedes comentar un poco acerca del concepto. Sí, bueno, este concepto, totalitarismo blando, a algunos les resulta sorprendente. Por ejemplo, hay quien me dice que es contradictorio, porque parten del supuesto de que el totalitarismo, por definición, haya de ser brutal en sus medios, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que la brutalidad de los medios no forma parte, digamos, de la esencia del totalitarismo. Eh, Otros me dicen que resulta estridente o resulta desmesurado hablar de totalitarismo al describir la situación cultural, la situación política de Occidente en la actualidad. Quizás por lo mismo de antes, porque dan por supuesto que totalitarismo es sinónimo de gulag, de cámaras de gas, etcétera. Y evidentemente eso no se da en el Occidente actual, ¿no? Yo considero que totalitarismo hablando no es una contradicción, es decir, lo que define al totalitarismo no es la brutalidad de los medios empleados, sino el hecho mismo de la existencia de un poder total o un poder que aspira a la totalidad, a la exhaustividad, ¿no? Y que no reconoce límites morales, límites jurídico-políticos en su capacidad de configuración de la sociedad, su, su- su impacto en la sociedad. Eh, Eso es lo primero, es decir, un poder que se infiltra hasta las últimas células de la sociedad, hasta los últimos pliegues, y hace eso porque se considera portador de una doctrina salvadora, ¿eh? Es decir, el poder totalitario es un poder ideológico, es portador de una ideología, de una visión del mundo, que es considerada, pues, digamos, es como una pseudo religión, es algo sagrado, y por eso no se toleran límites, por eso no se tolera la disidencia, ¿no? Porque el Estado totalitario se considera, ya digo, depositario de una misión histórica sagrada. Pues en el caso del comunismo, pues era la construcción del socialismo, etcétera, ¿no? La construcción de la sociedad sin clases. En el caso del fascismo, que fue la otra forma de totalitarismo en el siglo XX, pues bien, la redención de la nación, nación a la que se considera víctima de una serie de injusticias históricas, la revolución nacional, es decir, la superación de las divisiones internas de clase, profesionales, de partido, etcétera, en nombre de una pertenencia o en aras de una pertenencia nacional que consigue superar a esas contradicciones y refundir, unir a todos los nacionales en una misión histórica. También la idea del líder carismático, ¿no? En el fascismo, es decir, esa esencia de la nación se considera encarnada en una persona concreta a la que se debe obediencia absoluta. Bien, el comunismo y el fascismo tenían una ideología oficial, una visión del mundo característica, y se consideraban legitimados para inculcarla a toda la sociedad. Pues bien, creo que en la actualidad se da también esa situación, es decir, el nuevo poder con aspiración a la totalidad, otra cosa es que lo haya conseguido del todo, el nuevo poder con vocación totalitaria también está inspirado por una visión del mundo, por una ideología oficial, que es lo que se ha dado en llamar wokismo, ¿no? Los anglosajones pues, nos han
proporcionado este término. Yo creo que todo el mundo más o menos sabe lo que significa y tiene la ventaja de que así no nos dispensa utilizar la palabra progresismo, que es la que utilizábamos antes. Eh, y eso tenía sus inconvenientes porque el término progresismo, lo queramos o no, parece tener unas connotaciones positivas. El progreso se considera que es el avance de la humanidad hacia lo mejor. Por supuesto, la creencia progresista se basa en un mito, es, es- es- es pura superstición, ¿no? Considerar que lo nuevo tenga que ser necesariamente mejor que lo anterior, que lo viejo, o que la humanidad progrese necesariamente hacia lo mejor. En la década de los 30, ya que hablamos antes del totalitarismo clásico, en la década de los 30 lo moderno era o el fascismo o el comunismo. En cambio, el liberalismo, la democracia, la igualdad ante la ley se consideraban antiguallas, eran cosas rancias, cosas del pasado. Pero bueno, en lugar de progresismo ahora podemos decir wokismo. Yo creo que con eso hemos, sí, hemos resuelto el problema de la denominación, no lo han resuelto los anglosajones. Sí, y bueno, ¿por qué crees tú que hemos llegado hasta aquí, a esta instancia donde asciende esta ideología woke, y la penetración también que ha tenido fuertemente en España y en Occidente en general? Mm. Sí, antes olvidé decir que la razón fundamental por la que puede estar justificado hablar de totalitarismo en la actualidad es el hecho de que la disidencia pública se vuelve cada vez más difícil. Y eso es lo que caracteriza el totalitarismo, el hecho de que no se permite la disidencia. Lo que pasa es que en los años 30, los años 40, el disidente se jugaba la vida frente al poder totalitario. Eh, la sanción esperable podía ser la muerte o la tortura, el encarcelamiento. Te mandaban a Siberia, te mandaban al Gulag. Y en la actualidad, evidentemente, no ocurre eso. Entonces, en la actualidad, ¿qué ocurre? Que te llaman facha, que te llaman machista, racista, etcétera, ¿no? Homófobo. Es decir, el disidente expone mucho menos. Y sin embargo, eh, esta estigmatización pública del disidente puede resultar más eficaz que la coacción brutal característica del totalitarismo clásico, porque la brutalidad del totalitarismo clásico pues generaba como respuesta una cierta mística de la resistencia heroica, ¿no? Los mejores se podían sentir atraídos por el heroísmo de resistir, exponiendo incluso la vida frente a ese poder brutal. En cambio ahora pues no se da esa épica de la resistencia. Y el miedo a que te llamen facha puede resultar incluso más amordazador que el miedo a que te manden a Siberia. A eso me refiero, es decir, en este dato me baso para hablar de totalitarismo. Por otra parte, no digo que sea una realidad ya consolidada, es decir, me refiero al totalitarismo blando como un proceso, ¿no? Estamos en deriva hacia eso. Y precisamente se trata de impedirlo, ¿no? Todavía estamos a tiempo de reaccionar. Esto para terminar de perfilar el concepto de totalitarismo blando. Y me preguntas que cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que el totalitarismo, el wokismo, tiene dos raíces ideológicas aparentemente contradictorias. Eh, una es el marxismo, ¿no? Es decir, yo veo el wokismo como una forma de neomarxismo. Lo característico del marxismo, yo diría que lo característico de la izquierda en general, es dividir a la sociedad en colectivos y enfrentarlos entre sí, es decir, considerar algunos opresores, otros oprimidos y arrogarse la defensa de los supuestamente oprimidos. Y el marxismo clásico hacia esto, sobre todo en clave de lucha de clases, la burguesía opresora frente al proletariado oprimido. Y lo que hace el wokismo es multiplicar al infinito los ejes de enfrentamiento y de supuesta opresión, ¿no? Ya no es solo la clase, ahora es también el sexo, ahora es la raza, ahora es la orientación sexual, la identidad sexual, etcétera. Así que nos viene a ser una especie de marxismo calidoscópico en el que los criterios de división y enfrentamiento se han multiplicado.
Eh, Se ha multiplicado porque, claro, el criterio clásico, el resorte clásico de la revolución, que iba a ser la lucha de clases, pues quedó desactivado. Quedó desactivado con el gran desarrollo económico de Occidente, básicamente los 30 años que siguen al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que los franceses llaman los 30 gloriosos, donde se dio no solo un gran crecimiento económico, sino además un reparto, digamos, democrático, equitativo de los frutos de ese crecimiento, de tal forma que la clase trabajadora salió muy beneficiada. La clase trabajadora se aburguesó en cierta medida y por tanto ya no era verdad aquello que habían escrito Marx y Engels, a saber que los trabajadores no tenían nada que perder salvo sus cadenas. Bueno, a la altura, hacia 1970 ya el trabajador francés, alemán, británico, español también, sí tenía mucho que perder y no estaba dispuesto ya a jugarse el todo por el todo en la aventura revolucionaria. Entonces, la izquierda tuvo que buscar nuevos sujetos revolucionarios y los buscó, pues nada menos que en el sexo femenino, o bien las minorías raciales, o bien las minorías sexuales, LGTB, etcétera. Y eso explicaría el desarrollo de esta forma de neomarxismo, ¿no? Eh, pero claro, la otra raíz, decía que había dos raíces, la otra raíz es el liberalismo. O, Eh, vamos a ver, el wokismo es al mismo tiempo una forma de colectivismo neomarxista, pero también una forma de neoliberalismo o posliberalismo en el sentido de que lo que promete es una multiplicación al infinito de los derechos, ¿no? La constante invención de nuevos derechos. Y los derechos humanos son una aportación del liberalismo, son esenciales en el liberalismo. Eh, Y el tipo de sociedad que está configurando el wokismo es una mezcla paradójica de colectivismo en el sentido que dije antes, una sociedad dividida en tribus enfrentadas, y ultraindividualismo. Ultraindividualismo porque la mayoría de los nuevos derechos apuntan precisamente a la desconexión del individuo respecto a cualquier responsabilidad social. Por ejemplo, la deconstrucción de la familia, ¿no? Deconstrucción de la familia. Que es uno de los frutos del wokismo. Es decir, eh, por ejemplo, uno de los nuevos derechos sería el derecho al hijo. Ahora cada individuo tiene derecho a la paternidad, tenga o no tenga pareja del sexo opuesto. Un soltero o una soltera, pues los hombres que no tengan pareja femenina se supone que tienen derecho a conocer la experiencia de la paternidad a través de los vientres de alquiler, por ejemplo. Por cierto, vientres de alquiler es un eufemismo, en realidad es compra-venta de niños, porque Algo meramente utilitario, como planteas, claro. utilitario y ultraindividualista, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, tanto en este caso del vientre de alquiler como en el de la inseminación artificial de una mujer sin pareja masculina, es individualizar la reproducción humana. Que se convierta en una tarea individual, es el individuo el que se reproduce, no la pareja, ¿no? Eh, eh, Siempre se había, la familia se basa en la premisa de que la reproducción humana exige un triángulo hombre, mujer, hijo. Pues bien, estamos destruyendo ese triángulo, por ejemplo, al individualizar la reproducción, también al volver la familia cada vez más volátil y cada vez más reconstruible, ya familia es cualquier cosa, ¿no? Cualquier asociación más o menos duradera de seres humanos, y da igual el número, da igual el sexo, etc. Bueno, pues todo esto implica avanzar hacia un reino del ultra individualismo. Así que en el wokismo se dan las dos inspiraciones. Una inspiración, diríamos, postmarxista o no marxista y una inspiración neoliberal, posliberal. Me resisto a llamarla liberal porque creo que los representantes del liberalismo clásico habrían abominado de todo esto. De hecho, yo tengo un librito que se llama Una defensa del liberalismo conservador, donde argumento precisamente esto, ¿no? Sí, de hecho, el último punto que planteas es bien interesante porque hay muchas personas que se confunden cuando ven algunos grupos liberales que promueven la deconstrucción de la familia, que promueven el individuo radical, alejado de toda la instancia social que involucra a la persona,
Así que muy recomendado ahí el libro En defensa del liberalismo conservador. En Chile lo pueden encontrar en Libertad y Desarrollo. Está ahí en venta, que es de Unión Editorial. Así Unión que Editorial, exactamente. sí, Sí, sí. sí, ese libro, muy bueno. Bueno, Francisco, tú hablas también en tu libro acerca de que vamos a una especie de suicidio demográfico en virtud de estas políticas y además también de que muchos van abrazando estas ideas del apocalipsis climático y que al fin y al cabo se tienden contra la persona humana. Eh, el apocalipsis climático, sí. Es decir, yo creo que la verdadera amenaza que se cierne sobre el porvenir de Occidente es el invierno demográfico. Por ejemplo, en España, en este momento, la fecundidad es de 1,2 hijos por mujer. Tenemos en cuenta que el recambio generacional exige 2,1 hijos por mujer. O sea, en España estamos un 45% por ciento por debajo del recambio generacional. Eso aboca a una sociedad a la insostenibilidad, ¿no? La pirámide de poblaciones se invierte. Ahora mismo nuestra pirámide de poblaciones tiene una forma como de rombo, ¿no? O como dije una vez en el Congreso y me llamaron machista por usar ese símil, como una mujer de generosas caderas. Las partes más anchas son los tramos intermedios, los tramos de edad intermedios. De lo que hay más en España es gente entre los 40 y los 60 años de edad, los tramos intermedios de la pirámide. Claro, cuando esos cuarentones y cincuentones nos jubilemos dentro de 10, 15 años, ¿qué va a pasar? Es que no habrá suficientes contribuyentes para sostener las pensiones, para sostener el gasto sanitario que se multiplica en una sociedad envejecida, porque son los viejos, no los jóvenes, los que necesitan atención sanitaria. Es decir, esto es una amenaza gravísima y sin embargo no se habla prácticamente sobre esto. Mi partido es el único que lo trae a colación. A veces, en cambio, están aterrorizando a la gente con una falsa alarma, a mi modo de ver, que es el de la crisis climática, el cambio climático apocalíptico, ¿no? Sobre esto he escrito bastante, he ido publicando artículos. No se trata de negar, no sé si quieres que profundicemos en esto, el tema da mucho de sí. No se trata de negar que se está produciendo un calentamiento progresivo, esto es algo constatado, pero es cuando nos llaman negacionistas. No, ustedes son terraplanistas, ¿no? No sé. Vamos a ver, sabemos perfectamente que la temperatura global ha subido 1,2 grados desde finales del siglo XIX, Claro. pero lo que no está demostrado y lo que de hecho está sujeto todavía a debate científico es en qué porcentaje se debe a la acción humana. Claro que la acción humana habrá tenido algún impacto en ello al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto se debe a la actividad industrial humana. La cantidad de CO2 ha aumentado un 50%, ha pasado de 280 partes por millón a 420. Eh, eh, pero, en primer lugar, el efecto invernadero no se debe principalmente al CO2, sino al vapor de agua. Se cree que el vapor de agua es responsable de un 70, 80, estimaciones que he visto van del 70 al 90% del efecto invernadero se debe al vapor de agua, que no se ve afectado por la acción humana. O sea, el CO2 solo es responsable de un 10-15% del efecto invernadero. Por otra parte, la mayor parte del CO2 que hay en la atmósfera es de origen natural, no es producido por el hombre, ¿no? Es cierto que ha aumentado un 50% a causa de la actividad humana. Por otra parte, el aumento de CO2 no solo tiene efectos negativos, también tiene efectos benéficos, como por ejemplo el facilitamiento de la fotosíntesis, y esto da lugar a un crecimiento más rápido y más fácil de la vegetación, y esto explica que el mundo sea hoy más verde que hace 40 años. Esto está certificado por estudios de la NASA, es decir, la superficie verde, la superficie con vegetación en el planeta ha aumentado en una superficie equivalente al territorio de Estados Unidos desde 1980, gracias a la mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. De hecho, los agricultores, por ejemplo, inyectan CO2 en los invernaderos para que el crecimiento de las verduras pues, sea más rápido, ¿no? Es decir, no todos son efectos negativos.
habrá que hacer un trabajo de adaptación a temperaturas más altas. Sí, esto tendrá un coste. Eh, de hecho, el único premio Nobel de Economía que recibió el premio Nobel precisamente por sus cálculos sobre el coste del cambio climático, la estimó un 3% del PIB del año 2100. Es decir, un calentamiento de unos 2 grados más de aquí a 2100 tendría un impacto de un 3% en el PIB de 2100, que será mucho más alto que el actual, porque el crecimiento económico no se va a detener. O sea, nuestros nietos, bisnietos serán mucho más ricos que nosotros, eso sí, un 3% menos ricos de lo que hubieran podido ser si no se hubiera producido el calentamiento adicional que sí se va a producir a lo largo del siglo XXI, pero de ningún modo es el fin del mundo, de ningún modo pone en peligro el futuro de la humanidad. Todas las predicciones catastróficas que se han ido produciendo en los últimos 40 años, empezaron a anunciarnos el deshielo de los casquetes polares en los 80 y han ido retrasando la fecha. No, para 2000, ya no, el año 2000 no habrá casquetes polares, para 2010, para 2015. Bueno, la superficie, la cantidad de hielo en la Antártida no ha disminuido y en el Ártico ha disminuido algo, pero le queda mucho tiempo de vida al casquete polar ártico. Y por otra parte, un deshielo, la consecuencia que tendría sería una pequeña elevación del nivel del mar, probablemente no superior a 40-50 centímetros, a la cual nuestros bisnietos dentro de 80 años se podrán adaptar en un mundo mucho más avanzado. No sabemos por dónde habrá progresado la tecnología, tendrán medios que nosotros no podemos ahora ni imaginar, podrán adaptarse a esto sin demasiados problemas. Ya digo, se ha estimado en un 3% del PIB el coste que puede tener. Es decir, no se trata de negar que esté teniendo lugar un calentamiento y que eso vaya a plantear algunos problemas, se trata de negar que esto sea un apocalipsis que ponga en peligro nuestra supervivencia y frente al cual esté justificada cualquier coste, cualquier esfuerzo, que es lo que se está haciendo de hecho, no sé en Chile, pero sí en España y en Europa. Estamos empeñados en una transición ecológica, transición energética, lo llaman aquí, que consiste en prescindir a toda prisa de los combustibles fósiles, sustituirlos por los que ellos llaman energías renovables, y esto está produciendo un daño enorme a nuestra economía, porque las energías renovables que deben formar parte del mix energético, ¿no? Pero no es posible tener un mix energético basado solo en energías renovables. Esto es lo que criticamos, ¿no? Y en cambio es lo que se está intentando conseguir. Las energías renovables tienen una serie de deficiencias estructurales, como por ejemplo que son intermitentes, que no funcionan si no brilla el sol o no sopla el viento, energía fotovoltaica, energía eólica, y que son inacumulables. No se ha encontrado la forma de acumular la energía de tal forma que se pueda utilizar cuando no está brillando el sol o cuando no está soplando el viento. Por otra parte, es una energía muy poco densa. Esto significa que necesitas una gran superficie de instalación para conseguir la misma cantidad de energía. Necesitas 450 veces más superficie de placas solares que la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Eh, es decir, un metro cuadrado de central nuclear produce la misma energía que 450 metros cuadrados de instalación fotovoltaica. En fin, tiene unas deficiencias que parecen estructurales, definitivas, no parecen solucionables, aunque siempre nos están anunciando la solución, pero nunca llega la solución a la acumulación, por ejemplo, al problema de acumulación. Y por tanto, fiar todo el sistema económico a las energías renovables es un suicidio económico. Y ese suicidio lo estamos consumando en Europa. ¿Y todo para qué? Para conseguir una reducción de a lo mejor un 2 o un 3% del total de emisiones mundiales, porque la Unión Europea ya es responsable de solo un 9% de las emisiones mundiales. O sea, si conseguimos reducir, pongamos en un tercio nuestras emisiones, por cierto, ya se han reducido en un 25% desde el año 2000. Europa y Estados Unidos ya han reducido en 20-25% sus emisiones desde el año 2000. En ese mismo periodo, China las ha triplicado. Por cada central de carbón que se cierra en Europa, se abren dos nuevas en China. China sola ya es responsable de más del 30% de las emisiones mundiales. Unión Europea, menos del 9%. España, un 0,7%. Vamos a destruir nuestra economía para reducir a lo mejor 2 o 3 puntos las emisiones totales. No va a tener el menor impacto en el proceso de calentamiento, mientras China se frota las manos y, por supuesto, se felicita de que nosotros hayamos caído en este fanatismo
suicida, porque claro, eso facilita su encumbramiento a la hegemonía económica mundial, ¿no? Sí, es muy interesante eso que relatas. En Chile, que somos responsables de 0,0 y fracción de las emisiones, está también una agenda que no votó nadie y en la COP25, si no me equivoco, comprometimos ser carbono neutrales al 2050 y la agenda está muy avanzada en esta materia, ya reduciendo, incorporando impuestos también al diésel muy elevados, impuestos también futuros a los automóviles. Entonces, criminalización a las personas obviamente que son más vulnerables, aquellos que tienen un carro, un coche más barato para poder movilizarse en el campo. Eso va a ser en el futuro penalizado, pero está en parte de la agenda, fue comprometido en la COP25 como un país que contribuye poco, pero que acelera la agenda de forma radical. Así que ahí en eso también estamos como pioneros en Chile en esta materia. Es preocupante. Bueno, afortunadamente han rechazado el proyecto de constitución hiper woke, Sí, hiper fanatismo climático. sí, Eh, esa tenía todo, 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 todo. Tenía todos, ¿eh? Bueno, y para ir cerrando, Francisco, hay un tema que a mí me gustaría tocar que es relevante, yo creo también para los que nos ven, es que ante esta caída de Occidente en el abandonar sus valores tradicionales, vemos en ascenso el triángulo del eje del mal, por así decirlo. China, Irán y Rusia como la alternativa autoritaria a este declive occidental. Hay personas que a veces ven con buenos ojos estos países autoritarios y que en realidad están desestabilizando también a las democracias liberales occidentales. ¿Cómo ves tú este clima y panorama, Francisco? Pues me parece muy, muy preocupante bueno, yo creo que no hay salvación fuera de Occidente. Es decir, es Occidente que Occidente, perdón, es cierto que Occidente se está autodestruyendo o está en un declive moral y cultural y económico bastante pronunciado, pero la única esperanza es que Occidente enderece el rumbo. Los otros países, las otras civilizaciones no son una alternativa deseable. En ese sentido, no hay que caer en la tentación de idealizarles, ver en ellos alternativas viables. Quienes ahora idealizan a Rusia, por ejemplo, como reserva espiritual, pues bien, que sepan que Rusia, aparte de ser una dictadura en la que sí discrepas del poder, si discrepas de Putin, pues como ocurría en los tiempos soviéticos, te exponen no solo a que te llamen facha, sino a que te lleven al calabozo de la policía política o a que te caigas por la ventana. Se han multiplicado las caídas por el balcón, las caídas por las ventanas de oligarcas críticos con Putin, igual que en el pasado, pues se suprimió de diversas formas pues, a Litvinenko, a Ana Politkovskaya, es decir, periodistas, Berezovsky, el millonario Berezovsky. O sea, que Rusia no es en absoluto un modelo deseable. Por otra parte, tampoco la sociedad rusa es una sociedad sana, en el sentido de que podamos decir, bueno, han renunciado a la libertad política, pero al menos tienen una sociedad viable, una sociedad en la que hay familias sólidas, en la que hay una alta tasa de natalidad. No, ellos tienen también un gravísimo problema demográfico. Siguen siendo el país del mundo con la tasa de aborto más alta. El país del mundo donde hay más aborto en proporción a la población es Rusia. Ha bajado algo desde la época comunista, pero sigue siendo altísima, ¿no? Y ya, bueno, las sociedades islámicas, pues no hace falta, va de suyo, que no son un modelo deseable. Y en cuanto a China, tú lo calificas de sociedad autoritaria, de país autoritario, yo creo que podríamos hablar de totalitarismo en el caso de China. Por eso, claro, hay que matizar siempre, hablo de un nuevo totalitarismo blando, pero eso no implica que haya desaparecido el viejo totalitarismo duro, ¿no? Totalitarismo a la soviética o al estilo
fascista. Yo creo que se da en la China actual. En China actual se está dando un genocidio en la provincia de Xinjiang, en el noroeste, contra la minoría uigur de religión musulmana. El sistema de campos de concentración, campos de trabajos forzados, allí más bien campos de reeducación, sigue vivo, ¿no? Más de 1 millón de internados en Xinjiang. Y en esos campos se dan todas las formas de negación de los derechos humanos, desde la tortura hasta el adoctrinamiento, hasta las esterilizaciones forzosas de mujeres, abortos forzosos, etcétera. Es decir, y esto por no hablar de otras cosas igual o más siniestras como las extracciones forzosas de órganos. Que por cierto, las extracciones letales, pues estamos hablando de extraer órganos vitales como el corazón o el hígado, y de la que son víctimas especialmente los presos de conciencia, ¿eh? Personas de las religiones perseguidas por el gobierno, por ejemplo la secta Falun Gong, que ha sido especialmente machacada, también los católicos de la Iglesia en comunión con Roma, porque hay dos iglesias, como sabes, ¿no? La Iglesia patriótica, reconocida por el gobierno chino, la Iglesia más o menos clandestina, en comunión con Roma, esa es muy perseguida. En fin, este fenómeno tremendo de matar gente para sacarle los órganos, pues ha sido constatado por informes como el de David Kilgour y David Matas en 2007. Una resolución del Parlamento Europeo en 2013 reconoció y condenó a China por esta práctica, aunque la consecuencia lógica hubiera sido pues, cortar las relaciones comerciales con China inmediatamente, ¿no? No se hizo, pero sí hubo una condena, digamos, moral y recientemente en artículos de médicos norteamericanos. El otro día mi compañero Juan Luis Tickman del grupo Vox en una intervención en el Congreso pues citó un artículo del American Journal of Transplantología, donde dos médicos americanos pues hablaban de la persistencia de esta práctica en China. Bueno, todo esto para decir que lo que hay fuera es aún mucho peor que lo que tenemos aquí dentro. Por lo tanto, arreglemos nuestra casa porque realmente fuera de Occidente no hay salvación. Bueno, muchas gracias, Francisco. Yo creo que queda claro también que el camino es reconstruir Occidente con los valores de Occidente y no caer en las tentaciones eh, de autocracias o totalitarismos son realmente nocivos para la humanidad y para los ciudadanos libres. El libro Totalitarismo Blando de Francisco José Contreras lo pueden encontrar si es que están en Chile Es en contra, Amazon. contra el totalitarismo Sí, blando. contra el El título totalitarismo es contra blando. el totalitarismo. Lo pueden encontrar en Amazon, pueden comprarlo por Amazon y también lo he encontrado por Busca Libre, que está disponible para envíos aquí mismo a Chile. Así que muchas gracias, Sí. Francisco, por la Nada, gracias, explicación gracias a ti, y a que tu tengan muy disposición. buen día. Gracias.